Bienvenidos a Siempre se puede más podcast. Ok. Ok, miren, quería decirles algo. Hoy no me vean las uñas o véanlas de una vez porque no me las he hecho todavía. No he tenido tiempo de ir a hacerme mi manicure, ok. He estado un tanto ocupada. Pero quería hablarles sobre la diferencia de carillas de resina y carillas de cerámica porque muchas personas me han preguntado sobre este tema en mis redes sociales. Entonces, me han dicho, Vane, ¿es verdad que para hacerme carilla de resina me tengo que desgastar mi diente? Esa es la primera cosa que quiero desmentir, porque no es necesario tallarte tu diente como un cono, como lo hacían antes, ¿bien? Para colocarte tus carillas de resina. Estas son unas carillas de resina en un modelo, ¿bien? Con un acabado de pulido básico, ¿sí? Esto fue una práctica donde yo lo hice en un curso y hice los laterales un tanto redondeados. Estas resinas son simplemente cementadas con un tipo de adhesivo y a eso es lo que quería hablarles. Hoy en día ya no es necesario hacer ningún tipo de desgaste porque existen diferentes materiales, como por lo menos este adhesivo, que ayuda a unir la resina al diente sin desgastar. Anteriormente se tenía que hacer, digamos, una manera de anclaje para que la resina se adaptara o se pudiera quedar adherida al diente, pero en este caso ya no es necesario porque ha habido un gran aumento de los materiales odontológicos que han simplificado los procesos y nos han ayudado a colocar nuestros tratamientos estéticos sin desgastar, sin ningún tipo de dolor y nos va a llevar a, digamos, hacerle una estética a mi paciente en un cambio radical de máximo dos citas, como mucho en tal caso de resina, y el cambio es espectacular. Bien, desmiento totalmente que las carillas de resina necesitan desgaste. Eso es algo que quiero que tengamos claro, tanto los que son mis pacientes como los que van a hacer y los que están viendo este reel, porque lo hago de manera comunicativa, informativa. Bien, las carillas de cerámica tienen una gran diferencia con respecto a las de resina. Las de resina requieren de un mantenimiento cada 6 meses, es decir, requieren de un acabado y pulido nuevamente, porque la resina tiene una base o un componente orgánico, ¿bien? Al ser de su base un componente orgánico, va a requerir de un mantenimiento. Las carillas de cerámica, que son totalmente inorgánicas, es decir, tiene micropartículas de circonio. Va a depender también del tipo de material que estemos utilizando. Las carillas indirectas, vamos a hablarlo de este modo, porque hay muchos materiales dentro de las carillas indirectas. Está el disilicato, el feldespática, está las de circonia. Hoy en día se está utilizando circonia en Chicago, en bastantes puntos del mundo, ¿bien? Donde está el auge de la estética, que se están utilizando carillas indirectas de muchos materiales. Este tipo de carillas no requieren de un mantenimiento, más sí de un control anual. ¿Por qué? Hay que evaluar si el paciente tiene o no una inflamación en la papila, si hay algún tipo de hipersensibilidad, si el paciente presenta alguna molestia o no con respecto a alguna carilla. Eso hay que revisarlo, mas no va a requerir de un mantenimiento, es decir, un acabado pulido cada 6 meses. Eso es importante conocerlo. Las carillas de cerámica tienen un periodo de durabilidad de 30, 40 años. En cambio, las de resina, a más tardar a los 7 años, ya hay que estarlas cambiando. Las resinas pueden filtrarse, pueden fracturarse y requieren de un mantenimiento. En cambio, las de cerámica, ¿sí? O las indirectas no requieren de ese tipo de mantenimiento. Basándonos en esta diferencia, también es importante conocer los precios. Obviamente, las de resina son mucho más accesibles y las de indirectas, ya sea de cerámica, circonia, el material que decidamos utilizar dependiendo del caso del paciente, pues obviamente tienen una inversión mayor, pero nos va a garantizar que ese tratamiento tenga un mayor periodo de durabilidad en boca, basándonos en que pasan por masticación, pasan por cambios de temperatura, pasan por cambios de todos los cambios que ocurren en boca sin que ellas se afecten. Entonces es importante conocerte a ti mismo para saber qué material es el que vas a elegir a la hora de realizarte tu tratamiento y que tu odontólogo te oriente a la hora de seleccionar el material. Bien, en las de cerámica hoy en día es netamente casi imperceptible al ojo el desgaste que se realiza.
Es mínima invasión, muy mínima invasión para poder adaptar una carilla cerámica. Entonces, en resina no hay ningún tipo de desgaste, en cerámica es una muy mínima invasión. Es importante conocer esto. Aquí pueden observar un modelo, si quieres lo acercas, donde podemos mostrarles más o menos cómo va a ser el largo de las carillas indirectas que va a tener este paciente y la adaptación, bien, que tiene en boca. Fíjense que el desgaste es mínimo, realmente son los dientes de mi paciente. Lo que hice fue adaptarle un hilo retractor, bien. Al yo colocarle un hilo retractor, les voy a poner un video aquí que tengo algunos videos de eso para anexárselos en este reel o en este podcast. Es importante que sepan que para poder escanear o tomar una impresión para las carillas de cerámica se coloca el hilo retractor. Las carillas de cerámica o indirectas normalmente tienen unos 3 pasos. El primer paso es la impresión inicial para poder planificar y diseñar, ¿sí? La planificación digital hoy en día es lo más utilizado y nos garantiza que no hay ningún tipo de error con respecto a la planificación. El flujo digital nos ha brindado a nosotros los odontólogos una herramienta fácil, práctica y sencilla de trabajarlo y mostrárselo a nuestro paciente para que el paciente vea un después inmediato y pueda incluso hasta mover el modelo de su propia boca y mostrarle el grosor de una carilla, el largo de una carilla y cómo se veía su diente antes y cómo se va a ver después de cementarle su carilla. Luego de que yo planifico como tal mi diseño, en el DSD, planificación digital, Digital Smile Design, yo, una vez aprobado por mi paciente y por mi persona como odontólogo, procedo a realizar la llave de mock-up. Mi llave de mock-up me va a permitir a la segunda cita de mi paciente adaptarle su provisional para que vea el tamaño, la forma, más no el color en esa cita. Mi paciente se siente y ve cómo quedan los dientes, es decir, en 2D, porque realmente es una llave completa de el modelo de las carillas como le quedarían en boca y vive la experiencia mock-up. El paciente me dice cualquier modificación, si los quiero más largos, los quiero un poquito más cortos y yo tomo fotografías para analizarlo bien en mi computadora y posterior a ello, en la tercera cita, poder cementarle las carillas. Entonces, las carillas de cerámica requieren de 3 citas, las carillas de resina pueden hacerse máximo 2 citas. El tiempo de tratamiento es diferente, más el tiempo de durabilidad va a ser mucho mayor con respecto a las indirectas que con las de resina, que son las directas. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier incomodidad, cualquier persona que desee incluso una consulta puede buscarme a través de mis redes sociales @odespisuoco o en concepto espisuoco y a través de los números de celular 0424-418-4246. Esto fue un capítulo que hice especialmente para todas las personas que deseen saber sobre las carillas porque me lo han preguntado muchísimo aquí en Siempre Se Puede Más Podcast. Les quiero.